Minutos. Muy buenos días. Para mí, como siempre, y lo he expresado en los últimos 4 años que he tenido el privilegio de asistir a este magno evento, constituye todo un privilegio dirigirme a este selecto grupo. Quiero agradecerle a nuestro amigo Abel Augusto Zamorano, presidente del Instituto Panameño de Derecho Procesal, la mesa que nos honra hoy con la presencia de todos ustedes por la disciplina y rigor que siempre han demostrado a lo largo de estas 15 jornadas que consecutivamente han traído a estas bellas tierras las nuevas tendencias del derecho procesal y, ¿por qué no?, del derecho probatorio. Verificando el contenido de la propuesta de ponencia, veo que está insertada dentro del diálogo del proceso civil y esta tarde hay algo relacionado con actividad probatoria. Pues yo me voy a tomar, digamos, el privilegio de articular esas dos posturas porque la una está íntimamente ligada con la otra. Escuchando detenidamente la disertación de nuestro querido amigo Enrique, el diagnóstico que hace él es perfecto, como lo hizo también la doctora que presidió el uso de la palabra, porque es conocer cuál es la realidad que caracteriza actualmente el proceso civil para saber cuál es la nueva realidad que nos plantea el contexto de la actividad probatoria en lo que el señor presidente del instituto me indicó hablar, y es sobre actividad probatoria en proceso civil oral. Ese panorama es el real, el panorama de un modelo escritural donde por virtud del principio de la historicidad todo tiene que quedar contenido en piezas procesales cuya sumatoria hacen en extenso el proceso. Y ese es sin lugar a dudas el paradigma que se tiene que romper, y se tiene que romper básicamente por una razón. La aspiración de todos los sistemas jurídicos y todos los modelos procesales es el de hacer efectivo la noción de proceso de duración razonable, como un ingrediente integrador del derecho fundamental al debido proceso. Esto ya lo ha venido disertando la Corte Interamericana, entre otros, a propósito de la garantía procesal contenida en el artículo 8º, que habla de manera expresa de la duración razonable y, paradójicamente, lo que se quiere plantear entonces dentro de esa nueva dialéctica del proceso es eso, la efectividad del proceso civil a partir de la duración razonable. Entonces voy a plantear en mi ponencia dos ámbitos para aproximar un poco el tema a donde quiero llegar. Lo primero, ¿cuál es la realidad de esa reforma en Colombia? Porque, como muy bien lo planteaba el doctor Enrique, los países vecinos, para ser más exacto Colombia, adoptó muchos de los mecanismos que ellos y que él mencionó en su discursiva y que de una u otra manera van a servir como pilar fundamental para lo que a mediano plazo pueda proyectar el sistema panameño, y es aprender de la experiencia de otros países. Colombia, a partir del 1 de enero del 2016, instrumentó en todo el país el Código General del Proceso, que trae en efecto como principio rector de esa estructura el artículo 3º, que es el proceso oral y por audiencias. Un proceso oral y por audiencias que no renuncia del todo a la escrituralidad. Hay que afirmar que la escrituralidad no es mala, lo que pasa es que las malas prácticas la han satanizado, ese es el otro problema. Pero tampoco se puede afirmar que es un proceso mixto, básicamente es un proceso por audiencias con marcada tendencia a la oralidad, lo que supone en consecuencia que el despliegue de la actividad procesal en gran parte va a ser permeada en efecto por el uso del lenguaje, de la palabra hablada, como una forma de expresión que facilita de mejor manera la comprensión de la dialéctica que va a caracterizar el proceso, es decir, la interacción entre los sujetos que intervienen en esa relación jurídico-procesal. Me refiero al juez, las partes y naturalmente los terceros que como órganos de prueba concurren a la actividad procesal. Y cuando hablo de órganos de prueba para los estudiantes, pues de una u otra manera vamos a insertar el rol o papel que van a cumplir los peritos dentro de esa nueva dialéctica procesal. Voy a identificar entonces bajo esa premisa los aspectos que desde la perspectiva del Código General de Proceso van a garantizar esa duración razonable, y luego dentro de ese contexto vamos a insertar la práctica de la prueba pericial para entender entonces las variables a las que yo indico en la ponencia como las que cambiaron de manera radical
la manera como se producía la prueba pericial, porque es sin lugar a dudas la prueba que sufre mayor transformación desde el punto de vista de lo que tradicionalmente nos plantea un modelo escritural versus el que nos trae el modelo oral. Primera aproximación y primera afirmación, la inserción de un término de duración razonable del proceso. En Colombia se le apuntó a la anualidad para su primera instancia y en 6 meses para la segunda, para efectos de que el funcionario profiera sentencia en cada una de esas instancias, so pena de 2 mecanismos que se comportan como sancionadores dentro del modelo. En primer lugar, la pérdida automática de competencia y en segundo lugar, la declaratoria de nulidad de pleno derecho de cualquier acto que se despliegue con vencimiento o por el vencimiento de ese término. Ya por vía de tutela, la Corte Suprema Colombiana, Sala Civil, reafirmó la importancia de esa categoría, que es sin lugar a dudas la columna vertebral del modelo, porque de hacerse alguna posible sección, salvo las previstas en el 121, diríamos que la reforma termina siendo fallida, porque volveríamos entonces al tradicional modelo escritural donde la duración del proceso no era trascendente. Segundo, el cambio del rol que deben cumplir los sujetos procesales. Aquí hay 2 medidas muy importantes de cara tanto al juez como a las partes. Primero, se torna como obligatoria la presencia del juez a la actuación procesal, a las audiencias. Eso para romper la característica de la mediación que fungió en los procesos escriturales y con una medida también sancionatoria radical, en los términos del artículo 107 del Código Penal de Proceso. En el inciso inicial plantea que es nula de pleno derecho cualquier actuación que se despliegue sin la presencia del juez. Eso nos va a garantizar categóricamente que va a estar presidiendo en los términos del artículo 42, numeral primero, porque es el deber que le asiste a él, presidir las audiencias y que va a garantizar necesariamente la efectividad del principio de la inmediación. Y de cara a las partes, con una medida que también resulta categórica, como lo señala el Código Penal de Proceso, y que se traduce en que la inasistencia de ambas partes puede derivar en una forma anormal de terminación del proceso, una especie de mutuo disenso tácito, donde básicamente se prescinde de la actividad subsiguiente y en tratándose de una sola parte que no justifique su inasistencia, pues la consecuencia procesal es que se puede configurar una confesión ficta o presunta. La tercera medida que va a impactar también en la nueva realidad procesal es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto es de vital importancia, como quiera que debe quedar memoria descriptiva de la actividad que se va a desplegar. Sin tecnologías de información, estimados amigos, no puede haber oralidad. Tendríamos que seguir en el modelo tradicional de carácter dictatorial o de dictados, donde básicamente el amanuense se va a encargar de transcribir lo que el ritmo del interlocutor le marca, y eso ya constituye un límite en la dinámica que plantea el proceso. En cuarto lugar, se robustecen los poderes del juez para el despliegue de la audiencia. El artículo 42 le da una amplia gama de facultades al juez dentro de los deberes poderes para que se haga efectivo el desarrollo de la audiencia. Van a haber básicamente, como luego lo veremos, 2 momentos procesales desde el punto de vista de esa interacción, donde el juez tendrá que hacer alarde de esos poderes para garantizar la efectividad y la eficacia que desde el punto de vista del proceso se espera. Y correlativamente, pues se imponen mayores deberes a las partes y en especial a los apoderados. Esas malas prácticas de utilizar como estrategia la dilación injustificada del proceso tiene que desaparecer, y si uno lo mira desde la perspectiva probatoria encuentra elementos tan importantes como estos que cambian, repito, la dialéctica de la actividad procesal. En primer lugar, es deber de las partes y de sus apoderados garantizar la presencia de los testigos. El despacho judicial no puede estar destinado a estar elaborando telegramas para garantizar esa comparecencia. Son las partes a las que les corresponde y a los apoderados, por virtud de un principio que en Colombia se erigió en rango constitucional como desarrollo del principio de la solidaridad, y es el deber de colaboración con la Administración de Justicia. Principio de reciprocidad, artículo 95, numeral 7º constitucional. Las partes y sus apoderados tienen que garantizar la presencia de los testigos, so pena de que de no hacerlo, pues básicamente se entenderá que se está prescindiendo de ese testimonio. Asimismo, desde la perspectiva probatoria, el deber que tienen las partes de aportar los documentos que tuvieran en su poder o
que es lo interesante de la reforma, aquellos que pudieron haber obtenido por vía del derecho de petición. Eso es una manera también de romper esa mala práctica de estarle pidiendo al juez que oficie para que le remitan piezas documentales cuando quiera que se haya podido acceder a ella por vía del derecho de petición. Y lo más importante, sin lugar a dudas, garantizar la presencia de la parte. Es que la parte, por lo menos en lo que respecta a la audiencia inicial, tiene que hacer presencia como quiera que va a ser objeto de un interrogatorio por cuenta del despacho judicial, que entre otras cosas es obligatorio, ya no es facultativo como tradicionalmente se caracterizó, y eso conlleva una consecuencia procesal muy importante, y es que si la parte no va, pues básicamente se entenderá que hay una confesión ficta o presunta respecto a los hechos contenidos en la demanda o en su contestación. Ese panorama, entonces nos diría entonces, como primera medida, que hay un término de duración de 1 año. Segundo, que la consecuencia de la desatención de ese término conllevaría a una nulidad de pleno derecho de actuaciones posteriores y la pérdida automática de competencia. Diría entonces que la nueva dialéctica que nos presenta la actividad probatoria cambia de manera significativa. ¿Bajo qué escenario procesal va a operar ese cambio? La quinta gran reforma que nos plantea el Código General de Proceso es, como lo decía inicialmente, la inserción de un modelo por audiencias con oralidad. Aquí quedó planteado, muy bien lo planteaba el doctor Enrique, hay básicamente 2 audiencias que permean la actividad procesal. Una audiencia inicial y una audiencia de instrucción y juzgamiento, que vistas desde la perspectiva temporal van a contar dentro de ese término de anualidad. Pero ¿cuál es la virtud que ofrece este modelo de audiencias, doctores? Básicamente que va a haber una especie de flexibilidad en lo que respecta a la actividad que en cada una de esas audiencias se va a desplegar. Flexibilidad que se expresa, entre otras, en las siguientes condiciones. Por ejemplo, la posibilidad de que en la audiencia inicial se pueda desplegar toda la actividad probatoria. Eso es discrecional del juez y lo puede indicar a las partes desde el momento en que señala la fecha para la audiencia inicial de que aporten los elementos, la fuente de prueba y los órganos de prueba que tuvieren para efectos de hacer efectiva el principio de la concentración procesal. Se podría entonces, en la audiencia inicial, que haya todo un despliegue probatorio para que en esa misma audiencia se profiera sentencia sin tener que llegar a la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Bajo qué premisa? Bajo un postulado que trae la misma normativa procesal que era propio de los modelos penales, pero que se inserta en el ámbito del proceso civil, y es la posibilidad del proferimiento de una sentencia anticipada. Y eso rompe de una vez por todas la concepción de eventualidad o preclusión, porque le permite entonces al juez, a partir de la dinámica que plantea ese proceso, saber si proyecta la posibilidad de dictar sentencia en esa audiencia inicial, y pues correlativamente va a mejorar también la praxis judicial, porque los abogados entonces ya saben qué van a encontrar en esa audiencia, porque con antelación el juez se lo indicó. Eso lleva también a otra dimensión muy importante, la posibilidad de que en esa audiencia inicial se practiquen también pruebas, sin perjuicio de las que a posteriori se puedan desplegar en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y una variable que también resulta muy interesante dentro de ese principio de flexibilidad, y es la posibilidad con la que cuenta el juez de interrogar a la parte que habiéndose excusado su presencia en la audiencia inicial, pueda concurrir a la audiencia de instrucción y juzgamiento a efectos de sustentar, pues naturalmente por vía de interrogatorio cruzado del que ha de ser objeto, no solamente por el juez, sino también por cuenta de la parte que lo hubiere requerido dentro de la oportunidad procesal. Ese panorama pues naturalmente tiene que venir acompañado de lo que nosotros hemos venido insistiendo, tecnologías de información y comunicaciones, especialmente en el tema logístico, despachos judiciales con audiencia, el panorama que nos planteaba la doctora de despachos atiborrados de expedientes que impiden en muchos casos el paso de las personas, pues tornan imposible e improbable cualquier tentativa de reforma orientada a instrumentar oralidad. Y eso es tal vez uno de los factores de crisis, y es que cuando se inserta un modelo oral que es coetáneo a un modelo escritural, pues eso genera básicamente toda una desazón, toda suerte de incertidumbre que se le puede plantear especialmente al administrador de justicia, porque por una parte va a tener el cúmulo de actuaciones procesales que le precedieron a la entrada en vigencia del nuevo modelo y los que le llegan por virtud del nuevo modelo. Entonces, ¿cómo se concilian esas situaciones? La experiencia tiene que indicar como indispensable la adopción de unos planes de contingencia que permitan
a través de unos jueces de contingencia que puedan atacar de manera coetánea dos aspectos. Por un lado, la congestión judicial y por el otro lado, la efectividad de la oralidad. No es cierto, como se llegó a afirmar en un momento, que la oralidad iba a ser la panacea para el problema de la congestión judicial. La oralidad lo que va a facilitar es la celeridad procesal, pero la descongestión se logra inexorablemente a través de planes de contingencia, porque no se puede perder de norte que hay actuaciones que vienen represadas en modelos escriturales. Bien, como se me ha invitado es hablar de la prueba pericial y sin perjuicio de lo que esta tarde se va a plantear, entonces voy a sentar la siguiente premisa, que ya la reafirmé al comienzo, y es que la prueba pericial es el medio de prueba que sin lugar a dudas sufre el mayor cambio desde la perspectiva de la actividad probatoria. Y lo voy a explicar citando cómo era el modelo propio escritural y cómo la nueva dinámica que nos plantea el modelo oral permite reflejar en su contenido ese cambio. Modelo escritural es el que nos planteaba el antelar Código Procedimiento Civil colombiano, es un modelo escritural propio de la legislación panameña y es un modelo también característico de lo que era la Ley 600 de 2000 en el ámbito procesal penal. Era un modelo básicamente permeado por escrituralidad. ¿Y por qué previsión? Básicamente porque las directrices que se marcaban en la actividad probatoria suponían las siguientes fases. Primero, quien pida la prueba tendría que indicar cuál es el propósito de ella para evidenciar la pertinencia, naturalmente la condescencia y la utilidad del medio, pero adicionalmente estaba supeditado a un decreto de prueba donde el juez sacaba el nombre del profesional atendiendo el requerimiento del peticionario de la lista de auxiliares de la justicia para designarlo y luego convocarlo a que tomara posesión de su cargo. Una vez posesionado de su cargo, se le asignaba un tiempo, un término para la realización del dictamen y a partir de ese momento entonces entraba a operar el perito. Una actividad que era por fuera del debate procesal y que solamente ingresaba a la esfera del proceso cuando cumplido el término, lo allegaba a las consideraciones en un dictamen respecto del cual el despacho se pronunciaba ordenando su inserción al proceso y correlativamente ordenándole correr traslado a las partes por 3 días. El típico modelo escritural donde el debate se concentraba era en torno al dictamen pericial y no al perito. Esto puede sonar un poco cómico, pero realmente hay que decirlo. Al perito solamente se le conocía cuando se le pagaban los honorarios, no más, no lo volvíamos a ver. Por lo tanto, el debate se tenía que concentrar, era en punto del documento. Casi que podríamos afirmar que el debate era en punto de prueba documental, que era el experticio. ¿Y bajo qué premisa? Dentro de ese término de traslado, las partes tenían 3 alternativas procesales: pedir aclaración, pedir complementación o eventualmente objetarlo por error grave. No había ninguna otra alternativa diferente a las que planteaba el ordenamiento tradicional de carácter escritural. ¿Cuál es el nuevo modelo? Entonces aquí vienen los cambios trascendentales que, reitero, reafirman el por qué este es uno de los medios de prueba que sufrió mayores cambios. Primera condición: el dictamen ya no se va a practicar en el curso del proceso. El dictamen puede ser allegado con los actos procesales de introducción. Este es un modelo que no solamente se utiliza en el Código Penal de Proceso, sino que también la Ley 906 de 2004 del Código de Procedimiento Penal lo permite, y es la posibilidad de garantizar, por una parte, que pueda actuar o fungir como perito alguien que no forme parte de la lista de auxiliares de la justicia. Por sustracción de materia, la lista de auxiliares de la justicia va a ser inocua en este punto, porque entonces las partes quedan en libertad de escoger el profesional de acuerdo a sus competencias, a sus intereses, que por conocimientos técnicos, científicos, artísticos, especializados, le puedan dar el soporte necesario para acreditar el dictamen. Por lo tanto, el hecho de arribarlo con el acto procesal de introducción va a permitir una segunda variable dentro del nuevo modelo, y es que dentro del término de traslado de la demanda, que es mucho más amplio que el traslado de los 3 días del escrito, pues va a permitir a la parte conocer cuáles son los fundamentos sobre los cuales se soporta ese dictamen para adoptar cualquiera de las siguientes variables. Por ejemplo, la posibilidad de llegar el otro dictamen,
Y eso también resulta interesante porque entonces vamos a tener dualidad conceptual en punto de un mismo tema, y eso va a enriquecer el debate. Pero lo más importante de este nuevo modelo es que entonces la parte ya no tiene por qué pronunciarse respecto a la aclaración o complementación o a la eventual objeción por error grave, porque ese debate se va a surtir en audiencia, porque esa es la tercera gran novedad que nos plantea el modelo, y es que el perito deberá subir al estrado judicial a sustentar el dictamen. Miren el cambio tan radical. Aquí entonces el problema ya no va a ser con el experticio, con el documento, sino que tengo que garantizar que el perito suba al estrado judicial, porque en el caso de Colombia, una consecuencia procesal que acarrea el no subir al estrado judicial es que se tendrá por no presentado el dictamen pericial. Y esto va a generar un cambio también de cultura, mis estimados amigos, porque entonces ya no solamente se va a contratar al perito para que elabore el dictamen, sino que tiene que garantizar que va a subir al estrado judicial para que el dictamen sea vinculante. Y lo más importante de este modelo, porque lo decía, desaparece por vía incidental la aclaración, complementación y la objeción grave, y es porque en la práctica lo que va a permitir es que por vía del contrainterrogatorio que va a tener el derecho a la contraparte se pueden eventualmente enfatizar en esos puntos que pueden conllevar a un eventual error grave que se pueda evidenciar dentro del contenido del dictamen. Y por qué no, por vía del interrogatorio provocar una aclaración, una eventual complementación, porque lo más importante de este modelo están las partes interactuando, interlocutando con el perito y en presencia del juez. Eso va a garantizar no solamente una mayor dinámica probatoria desde la perspectiva de la prueba pericial, sino que lo más importante, se va a permitir desde todos los contextos conocer a primera mano cuál es la postura real del perito de cara al dictamen presentado, que ya no va a quedar soportado meramente en el documento, sino que tiene que ser socializado, porque en el interrogatorio tendrá que explicar entonces por qué llegó a esos resultados, la técnica que utilizó, etcétera, que sería materia de interés en el proceso. Ahora, desde la perspectiva de la condición cualificada del perito, ¿cómo se acredita? Pues el código fija la regla, y es que con la presentación del dictamen se tendrán que allegar todos los soportes que acrediten la idoneidad del perito. Esa idoneidad se soporta no solamente en los títulos que acrediten su profesionalización, si se trata de un perito de ese orden, sino que además puede acreditar las certificaciones que demuestren que actuó en casos similares en los últimos 4 años, y podrá acreditar también, de ser necesario, los artículos o los títulos que permitan evidenciar que en efecto es un experto en la materia objeto del análisis. Eso va a llevar entonces también a otro escenario procesal, y es que van a llegar los mejores peritos, porque entonces se va a tener que redimensionar el rol o papel que estos van a cumplir en el proceso. Una de las críticas que se le están dando a este modelo es que convierte en oneroso al proceso. Es claro que si yo quiero tener un excelente peritazgo, pues tengo que contar con el mejor perito, y eso genera costos. Esa es la crítica fundante más importante que se tiene en estos momentos, pero que es una crítica que se soporta básicamente en el aspecto pecuniario, más allá de cualquier otro orden. Y lo más importante también de este modelo, como les decía, pueden coexistir 2 dictámenes en la actuación procesal provenientes de ambas partes, y eso deja abierta una tercera posibilidad, y es que el juez pueda decretar oficiosamente un dictamen cuando quiera que encuentre que las posturas son irreconciliables. Bajo esa premisa entonces podría uno justificar la existencia todavía de la lista de auxiliares de la justicia, pero sin perjuicio naturalmente que el juez decida que esa designación recaiga en una institución especializada en este propósito. Se conservan las reglas generales en punto de las prohibiciones y en el sentido de indicar de quiénes no pueden ser peritos. Se parte de la base que el perito, muy a pesar de comportarse como perito de parte, pues tiene que fungir en su actividad un criterio de imparcialidad. Por eso deben concurrir en él no solamente los mismos motivos de impedimentos personales del juez, que pueden dar lugar a una eventual recusación, sino que el código se concentra, o por lo menos el sistema jurídico en el ámbito penal se concentra en indicar quiénes no pueden ser peritos, a quienes se les está prohibido, bien sea por su incapacidad que deviene de la edad, menor de 18 años, o bien por una eventual declaratoria de interdicción por vía judicial, una discapacidad mental absoluta, etcétera. A propósito de este último punto, el Código General de Proceso trae una excepción al modelo oral,
y es que en tratándose de procesos que son coyunturales desde el punto de vista del dictamen que allí se presta, me refiero a los de filiación natural, a los de discapacidad mental absoluta o los de inhabilitación por discapacidad relativa, inhabilitación relativa, en ese propósito el Código establece que el dictamen se podrá acompañar en forma escrita, sin perjuicio, porque eso no lo limita la ley, de que se pueda hacer convocar al experto para efectos de la audiencia a la que hemos aludido. Ahora, dentro de la postura de los impedimentos, pues también es claro que en el perito no pueden concurrir motivos de carácter personal, profesional, afectivo, de parentesco, etcétera, con alguna de las partes, porque eso va a sesgar su juicio. El que sea dictamen pericial de parte no significa que en todos los casos el dictamen tenga que ir orientado a los intereses de las partes. Por eso la fórmula sacramental del juramento al momento de la práctica del interrogatorio tiene como propósito garantizar eso, que el dictamen se va a ceñir a los parámetros científicos, técnicos o artísticos que impone la experticia para efectos de evitar una eventual parcialización de cara al dicho que plantea el testigo, el perito, perdón. Pero más allá de eso, y esta es una dinámica que se está planteando actualmente en Colombia, es la posibilidad de que al momento de interrogar, o mejor, de contrainterrogar al perito, se pueda contar con la presencia del otro experto en compañía de la parte que va a contrainterrogar. Ese modelo no solamente dinamiza la actividad procesal, sino que le va a dar un tinte más científico al debate, porque realmente de lo que se trata es de contrainterrogar al perito respecto a la técnica utilizada, al método utilizado, a los instrumentos o herramientas utilizadas para llegar finalmente al resultado que se encuentra contenido en su declaración. Lo que uno permite o nos lleva entonces a afirmar sería, a título de conclusión, las siguientes consideraciones, muchas de las cuales están planteadas en la excelente ponencia que por escrito siempre entrega el Instituto. Es un documento de un valor altísimo, porque ahí hay unos componentes teóricos grandísimos que les van a ser a ustedes muy útiles para lo que se viene a mediano plazo en Panamá, que es la instrumentación de la oralidad en el proceso civil. La primera gran conclusión: el término de duración de proceso, sin lugar a dudas, va a ser efectiva la duración razonable del proceso. Gústenos o no nos guste, la legislación al imponer ese término deriva en su contenido unas consecuencias procesales que no existían. Los términos procesales no son nuevos, esos existían en el anterior Código de Procedimiento Civil, lo que pasa es que no derivaba de ellos una consecuencia procesal. Aquí el artículo 121, en Colombia por lo menos, insertó dos consecuencias procesales muy fuertes: la pérdida automática de competencia y la nulidad de pleno derecho de las actuaciones que se surtan con posterioridad al vencimiento de ese término. En segundo lugar, los deberes de las partes y sus apoderados en punto de garantizar la presencia del órgano de prueba. Llevar los testigos, garantizar la presencia del testigo, eso del perito, eso le va a dar una nueva dinámica al proceso, porque entonces se entiende que la responsabilidad en punto de la actividad probatoria ya no es del juez, sino que es de las partes, y si se quiere, a partir de un principio de corresponsabilidad. Y en tercer lugar, y con esto concluyo mi disertación, es que el Código permite la interacción de más de dos peritos, y eso va a darle no solamente una mayor profundidad al debate, sino que va a permitir que por vía del interrogatorio y el contrainterrogatorio se evidencie las calidades de cada uno de esos dictámenes, para que el juez pueda deducir a partir de esa interacción que tiene en audiencia cuál resulta más adecuado al problema jurídico que se está planteando. Queda abierto el debate, porque aún todavía no se había planteado aún en el ámbito, por lo menos doctrinal, la situación, es frente a la eventualidad de carear a los peritos. El careo como una estrategia de confrontación cuando hay posturas disímiles, si es eventualmente viable que se pueda plantear dentro de este modelo, máxime que, como lo indico, la praxis judicial permitiría que esté presente el otro perito acompañando a una de las partes cuando de contrainterrogar se trate. El panorama está descrito desde el punto de vista normativo. En Colombia esta prueba ha adquirido una nueva dimensión que plantea una nueva dinámica procesal, y sin lugar a dudas de ella depende su resultado. ¿Cuál? Que las partes
y sus apoderados se comprometan en el verdadero rol que le corresponde, y es contribuir a una recta administración de justicia. Cuando la administración de justicia es correcta y es justa, gana la sociedad. Y cuando gana la sociedad, pues se logra uno de los postulados basilares del Estado Social de Derecho, que es garantizar la paz y la convivencia ciudadana. Convivencia pacífica y, lo más importante, todo permeado dentro de un orden justo. Les quedo altamente agradecidos por la atención. Muy buen día.